Bienvenidos a su grupo bíblico San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Abre tu mente y tu corazón para que lo que estudiemos lo podamos hacer vida y lo más importante, lo demos a los demás. Todas las clases las vamos a empezar con la oración a San Jerónimo y continuaremos con la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine para entender bien las Sagradas Escrituras. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que pueda acoger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones, me des discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora continuamos con el nacimiento de Isaac y todo lo que sigue para adelante. Por lo general, las promesas de Dios tienen un tiempo de espera. En el caso de Abraham, él tuvo que esperar 25 años para el cumplimiento de la suya. No solo la espera fue larga, sino que las circunstancias eran adversas al cumplimiento de la promesa. Pero cuando Dios promete, Él cumple, pues para Él nada es imposible. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 18, versículos 14, Jeremías capítulo 32, versículos 17 y 27, en San Lucas capítulo 1, versículo 37, en Génesis 21, 1 al 2. Sea cual sea el tiempo de espera, Dios cumple lo que promete, y Él lo envía en el momento indicado, en el tiempo señalado. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Isaac en hebreo, Yishak, significa reirá. Su nombre está relacionado con la risa que provocó a Abraham la idea de tener un hijo de Sara. También Sara se rió. Eso lo vemos en Génesis capítulo 18, versículos del 12 al 15 y Génesis capítulo 21, versículos del 6 al 7. Es la risa que provoca algo que parece imposible. El nombre Yishak significa risa, pero puede ser dos tipos de risa. Una de regocijo, que en hebreo significa sahak, de burla, que en hebreo significa mistajek. Para Sara, su hijo Isaac era motivo de regocijo, pero para Ismael, el niño, era motivo de burla. Génesis 21, versículos del 8 al 9. Bueno, hubo un conflicto entre hermanos. Luego del nacimiento de Isaac, volvió a salir a flote el conflicto entre Sara y Agar, el cual se transmitió a sus hijos Ismael e Isaac. Ante esto, Sara pidió la intervención de Abraham. Lo podemos ver en Génesis capítulo 21, versículo 10. El conflicto era de herencias, pero no solo se trataba de la herencia material, sino de la herencia espiritual del pacto con Dios. Sin lugar a duda, la decisión que Abraham debía tomar era difícil y trascendental. Lo podemos ver en Génesis 21, versículo 11. El texto en hebreo dice literalmente que el asunto era malo a sus ojos. Humanamente parecía injusto echar fuera a Ismael, ya que también era su hijo. Por muchos años él lo había considerado como el hijo que Dios le había prometido. Cuando no encontramos una solución humana, debemos buscar la respuesta divina. Veamos lo que Dios dijo sobre el asunto. Lo podemos ver en Génesis capítulo 21, versículos del 12 al 13. En la antigüedad, quien llevaba el nombre del padre era el primogénito. Al decir, por Isaac será llamada tu descendencia. El Señor le estaba diciendo a Abraham que Isaac llevaría su nombre, no Ismael. Isaac era el primogénito de la promesa, el hijo del pacto divino. Esto no quiere decir que Ismael se quedaría sin nada, él también recibiría parte de su herencia material,
y Dios cuidaría de él y su descendencia para formar una gran nación. Sin embargo, ellos no tomarían parte del pacto divino. Esto no fue por decisión de Abraham ni Sara, sino por decisión divina. A pesar de lo difícil que era lo que Dios le estaba pidiendo, Abraham obedeció. Lo podemos ver en Génesis capítulo 21, versículos del 14 al 16. Esto parece muy cruel, pero pronto veremos que el corazón de Dios no es de desprecio ni crueldad. Dios estaba pendiente de Ismael y oyó su clamor. Lo vemos en Génesis capítulo 21, versículos del 17 al 21. El Señor tenía contempladas bendiciones para Ismael. Sin embargo, él no debía formar parte en ese momento de la promesa hecha a Abraham. Bueno, en la historia vuelve a aparecer Abimelech, el rey de Gerar. Literalmente significa lugar de hospedaje. Él se acercó a Abraham con una petición especial. Génesis capítulo 21, versículos del 22 al 24. Es curioso que Abimelech se haya presentado acompañado con el comandante de su ejército. Era una forma de amenaza, pero también como defensa por la desconfianza que había de los extranjeros. Abimelech llegó a hacer un pacto de paz y respeto mutuo con Abraham, quien estuvo de acuerdo, pero aprovechando el acercamiento, Abraham se quejó de una injusticia hecha en su contra. Génesis 21, versículos del 25 al 26. Este no era el primero ni sería el último problema generado por el agua. Abraham ya había tenido conflicto con Lot y ahora con Abimelech. También veremos que este será un problema recurrente en la vida de Isaac. El agua no solo es vital para el ser humano, sino también para el ganado y las cosechas. Dado que Canaán no tiene ríos que la alimenten, ellos dependían de la lluvia del cielo en invierno y de los pozos en verano. Como testimonio del pacto, Abraham le dio 7 ovejas a Abimelech y luego plantó un árbol. Génesis 21, versículos del 28 al 34. Berseba significa literalmente pozo de 7 o del pacto. En hebreo, Berseba, Be'er, pozo más Sheba, 7, o Sabá, jurar. Cuando juraban lo hacían repitiendo 7 veces el pacto. En ese lugar Abraham volvió a invocar el nombre de Dios. Esta es la primera vez que se menciona el nombre de Dios eterno, en hebreo el Olam. Este nombre no solo implica eterno en cuanto a todos los tiempos, sino también en cuanto a todos los lugares y naciones. También se traduce como el Dios del universo. Abraham no plantó el tamarisco como señal de pacto con Abimelech, sino del pacto con Dios. El tamarisco es un árbol de larga vida. Tiene madera dura y sus ramas son espesas y se mantienen verdes todo el año. Es un símbolo de firmeza y permanencia, como el pacto con Dios. Como habíamos visto en el capítulo anterior, finalmente nació el hijo de la promesa, Isaac. Solo podemos imaginar la alegría y la realización. Pero un tiempo después Dios puso a prueba a Abraham. Lo podemos ver en el Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 2. Esto parece ir en contra de toda lógica. ¿Cómo podía Dios pedir que matara a su hijo? ¿Acaso no va eso en contra de la naturaleza? Además, si moría Isaac, también se acabaría con él la promesa. Es curioso que Dios dijera, tu hijo, tu único, tu hijo, tu único. ¿Acaso no tenía también a Ismael? El Señor se lo dijo así porque lo que estaba pidiendo tenía relación con la promesa, e Isaac era el hijo único de la promesa, del pacto. Muchas preguntas nos cruzan por la cabeza cuando leemos estas palabras, pero veamos cuál fue la reacción de Abraham. Génesis 22, versículo 3. Abraham no cuestionó nada, simplemente hizo lo que Dios le había dicho, al pie de la letra. A pesar de lo descabellado de la petición, él no dudó, ni siquiera se tardó, más bien, la palabra dice que se levantó muy de mañana. Dios le pidió que ofreciera el sacrificio en un lugar específico. Ese sitio no era cerca, sino que quedaba a 2 días de camino. Esto le hubiera dado tiempo para cambiar de opinión, pero el texto no transmite duda de su parte. Génesis 22, versículo 4. Esto no era cualquier lugar. El monte en que se dirigían era llamado Moriah, que puede traducirse de 2 formas, escogido de Dios
o mi maestro es Yah, o sea, Yahvé. ¿Por qué Dios escogió ese lugar? ¿Qué es lo que quiere enseñar allí? Abraham no entendía en ese momento, pero la respuesta vendría después. A lo largo de la historia de Israel, ese monte vuelve a surgir una y otra vez como el lugar central del plan de Dios. Este es el lugar que Dios escogió para la edificación del templo, como lo podemos ver en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. El diseño del templo y del tabernáculo nos enseña cuál es el camino para la reconciliación del hombre con Dios, la cual comienza con el sacrificio del cordero y termina con lugar santísimo, donde se manifiesta la presencia de Dios. En otras palabras, es el mensaje completo de redención y el cual Dios quería enseñar a Abraham a través de su experiencia en el monte Moriah. Al llegar al pie del monte, Abraham subió con su hijo, solo ellos dos. Génesis 22:5. Es curioso que él dijera que él y su hijo volverían, ya que él sabía que estaban subiendo al monte para sacrificar a Isaac. ¿Estaba mintiendo o acaso tenía la esperanza que regresaría con vida a pesar de lo que Dios le había pedido hacer? Abraham tal vez no entendía lo que Dios le había pedido, ni lo que iba a pasar. Pero una cosa sí sabía, si Dios lo había dicho, de alguna forma, él cumpliría la promesa. Génesis capítulo 22, versículos del 6 al 8. Abraham estaba profetizando al decir que el Señor va a proveer. Esa profecía no solo era para esa ocasión, sino para todos los tiempos, pues el Señor también proveyó el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Aquí no solo vemos la firme y determinada obediencia de Abraham, sino también la mansedumbre de Isaac, quien no peleó. Génesis capítulo 22, versículos del 9 al 10. Aquí pensamos, todo se acabó. Se murió el hijo de la promesa, se murieron los sueños de Abraham, se murió el propósito de su vida, se murió su ilusión. Pero de repente sucede un milagro. Génesis 22, 11 al 12. La intención de Dios no era que muriera Isaac. La intención de Dios era poner a prueba la fe de Abraham, tal como lo dice el primer versículo de este capítulo, Génesis 22, 1a. Las pruebas de Dios no son para hacernos caer, sino para probar si hemos aprendido lo que debemos aprender, tal como un examen en la escuela. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo porque él tenía la fe, la seguridad de que Dios era suficientemente poderoso para levantarlo de los muertos. Dios le había dado la promesa y él había cumplido con darle un hijo en su vejez. Para Dios nada es imposible, y si él prometió, él cumpliría su promesa a como dé lugar. Hebreos capítulo 10, 23. Tal como había profetizado Abraham, Dios proveyó para el sacrificio. Génesis capítulo 22, versículos del 13 al 14. Entonces, vamos a ver la revelación del plan. La principal motivación de Dios para este evento fue revelar el plan de redención para la humanidad. A través de esa experiencia, el Señor le reveló que Él entregaría a su Hijo unigénito y Él moriría como holocausto que pagaría por todos los pecados del mundo. Por eso era importante que fueran a Moriah, donde hoy está Jerusalén, porque allí sería donde Jesús moriría en la cruz. Jesús mismo explica que Abraham entendió esto y se alegró. En San Juan capítulo 8, versículos del 56 al 59. Dios no solo bendijo a Abraham prometiéndole tierra y descendencia. Al aceptar el llamado de Dios fue incluido como parte central de su plan de redención para la humanidad, su plan y propósito para todos los tiempos. Un descendiente de Abraham iba a ser el Mesías, el Hijo de Dios que vendría al mundo para salvarnos. La vida de Abraham no solo tenía propósito en sus días, sino para todos los tiempos, aún hoy. En este contexto, Dios vuelve a confirmar su pacto con Abraham, como lo podemos ver en Génesis 22, 15 al 18. Sara murió cuando tenía 127 años, pero la Biblia comienza celebrando su vida. Génesis 23, 1. Sara murió habiendo vivido una vida plena, habiendo disfrutado 37 años con su hijo Isaac. Ella murió en Hebrón. Lo podemos ver en Génesis capítulo 23, versículo 2.
Vamos a ver el lugar de la sepultura de Sara. Siendo extranjero, Abraham no tenía tierras como propiedad. Ellos llevaron una vida de nómadas. Pero al morir Sara, Abraham buscó un lugar donde enterrarla. El problema es que legalmente no podía hacerlo. Como extranjero, Abraham no tenía derecho legal para comprar tierra en Canaán. Sabiendo esto, él decidió apelar a la autoridad de Hebrón. Abraham se dirigió a la puerta de la ciudad donde se trataban todos los asuntos legales y civiles de la comunidad. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 23, versículo 10 y capítulo 23, versículo 18. Allí presentó su caso y apeló. Lo podemos ver en Génesis capítulo 23, versículos del 3 al 4. Abraham llevaba años viviendo en la región y se había ganado el respeto de los locales. Por eso respondieron positivamente. Lo podemos ver en Génesis capítulo 23, versículos del 5 al 6. La oferta que le hacían parecía generosa, pero Abraham no quería dejar a Sara en la tumba de alguien más. Él quería una propia que perteneciera a su familia. Por eso propuso lo siguiente, que podemos ver lo que propuso en Génesis 23, versículos del 7 al 9. Abraham era un hombre visionario. Él no solo estaba pensando en un lugar para enterrar a Sara y cubrir la necesidad inmediata, sino también estaban pensando en él y sus hijos. Además, Abraham no estaba pidiendo nada regalado. Él estaba dispuesto a pagar el precio justo por el terreno. Él estaba haciendo lo posible por comprar un terreno que se convirtiera en su primera propiedad en la tierra prometida. El terreno que Abraham estaba solicitando era de Efrón, un líder del pueblo. Él estaba presente en esa asamblea a la puerta de la ciudad y respondió de la siguiente manera, que la podemos ver en Génesis 23, 10, 11. Todas estas citas que estoy diciendo la pueden ver arriba en las imágenes, está ya desarrollada la cita. La oferta de Efrón era generosa, le ofreció a Abraham ese pedazo de tierra sin que él tuviera que pagar nada. Lo interesante es que Abraham no aceptó la oferta. Lo podemos ver en Génesis 23, 12 al 13. ¿Por qué razón no aceptó Abraham el terreno como regalo? Porque él sabía que si no pagaba no tendría derecho legal y le podría ser quitado tan fácilmente como le fue dado. Además, Abraham hubiera quedado comprometido con Efrón y su familia por tan considerable regalo. Abraham fue sabio y no aceptó un regalo comprometedor. Él estaba dispuesto a pagar el precio justo. Efrón parecía ser generoso, pero su verdadera intención salió a luz más adelante en la negociación. Al final, Efrón aceptó al venderle la cueva, pero le puso un precio muy alto. Lo podemos ver en el Génesis capítulo 23, 14 al 15. Abraham aceptó la oferta y pagó 400 siclos de plata por el terreno, lo cual era una suma altísima. En esos tiempos, el sueldo de un labrador al año era aproximadamente de 8 a 10 siclos al año. Por lo tanto, Abraham pagó aproximadamente el equivalente a 40 años de labor de un hombre. Lo podemos ver en Génesis capítulo 23, versículos del 16 al 18. Ya habiendo adquirido el terreno, finalmente Abraham pudo sepultar a Sara. Y lo podemos ver en Génesis capítulo 23, versículos del 19 al 20. Es extraño que la Torá dedique tanto espacio a la descripción del lugar de la sepultura. La importancia de esto reside en que este fue el primer terreno que los patriarcas adquirieron en la tierra prometida. Hebrón es una ciudad muy importante en la historia de la Biblia. Veamos algunos ejemplos. Luego de que Abraham regresa de Egipto, Hebrón fue el primer lugar donde se estableció. Lo podemos ver en Génesis capítulo 13, versículo 18. Allí vivieron los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, en algún punto de sus vidas. Lo podemos ver en Génesis capítulo 35, versículo 17. En Hebrón fueron sepultados los tres patriarcas juntos con sus esposas, excepto Raquel. Este fue el primer pedazo de tierra que Abraham y sus descendientes poseyeron legalmente en la tierra prometida. Hebrón fue dada como un regalo especial a Caleb, por haberse mantenido fiel a Dios y por haber liderado la conquista de la tierra prometida. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 14, versículos del 13 al 15. Hebrón fue una de las ciudades elegidas para ser ciudad levita y también ciudad de refugio. Lo podemos ver en Primera de Crónicas capítulo 6, versículos del 54 al 56.
Hebrón fue la primera capital del reinado de David. Lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 2, versículo 11. Luego de 7 años de reinar desde Hebrón, David trasladó la capital del reino a Jerusalén, que lo podemos ver en 2 de Samuel, capítulo 5, versículos del 4 al 5. Hoy, en la guerra de los 6 días, Israel tomó el control de Hebrón, pero luego de acuerdo de paz de Oslo, la segunda, Oslo II, el gobierno de Israel transfirió el control de la ciudad a la autoridad palestina. Las fuerzas de defensa de Israel se mantienen presentes solo para proteger el barrio judío en Hebrón. Un texto hebreo del siglo III dice: Rabí Yudan Bereshit Rabá 79. Son 3 los lugares que los hebreos compraron con dinero, aunque formaban parte de la promesa divina de tierra al pueblo judío. ¿Por qué? Porque un día las naciones van a acusar a los judíos de robar la tierra. Estos 3 sitios están predestinados a ser fuente de contención entre los judíos y las otras naciones. Pero les podemos responder que nosotros compramos estas tierras con precio justo. Las 3 ciudades que se mencionan en el texto son Hebrón, Jerusalén y la tumba de José en Siquem. El capítulo 24 de Génesis comienza haciendo referencia a la edad avanzada de Abraham. Génesis 24:1. Sara acaba de morir y él pensaba que pronto seguiría él. Para entonces se cree que Abraham tenía 137 años, pero a él todavía le quedaban 38 años más de vida, pues murió a los 175 años, como lo podemos ver en el Génesis capítulo 25, versículo 7. Es natural que cuando un ser querido muere, uno comienza a analizar su propia vida. Abraham pudo darse cuenta de que Dios lo había bendecido en todo. No solo tenía riquezas materiales, sino también espirituales. Había tenido una buena vida. Proverbios 10:22. Sin embargo, había algo que Abraham debía hacer antes de morir. Abraham todavía tenía una misión que cumplir. Debía asegurarse de dejar casado a su hijo Isaac para tener descendientes y asegurar que la promesa de Dios no muriera allí. Abraham se dispuso a buscar mujer para su hijo. Para ello decidió enviar a su siervo de mayor confianza con la misión de encontrar una mujer, pero no podía ser cualquiera. Génesis 24, versículos del 2 al 4. Abraham lo hizo jurar a su siervo que no buscaría una mujer entre las cananeas. ¿Por qué esa condición era tan importante? La Biblia lo dice claramente y lo podemos ver en Deuteronomios capítulo 7, versículo 3 al 4. Busquémoslo, lo leemos. Y también en el Éxodo capítulo 34, versículos del 12 al 16. Busquen en la Biblia, aunque arriba en las imágenes están las citas, es mejor que busquen en su Biblia y vayan leyendo. Esa es la idea del curso. El rechazo de los cananeos no es por discriminación étnica, más bien es un asunto de creencias espirituales, de principios y valores. Aunque Abraham tenía razón de no querer una mujer cananea para su hijo, tampoco era ideal que él regresara a la tierra y a la parentela de quien Dios le había dicho que dejara atrás. Esto lo vemos en Génesis, en capítulo 12, versículos del 1 al 2. Tal vez Abraham todavía no había roto su vínculo emocional con su familia, pues los buscó para encontrar mujer a su hijo. Pero por lo menos no fue él en persona, sino que envió a su siervo de confianza. Lo importante era encontrar una mujer dispuesta a dejar lo que le era familiar y unirse a la familia de Abraham, adaptándose a su nueva familia por completo. Las condiciones que demandaba Abraham representaban complicaciones para el siervo. Esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 24, versículos del 5 al 8. Abraham no volvió más a la tierra de donde Dios lo había sacado, tampoco permitió que su hijo fuera. Nótese que Abraham no estaba poniendo su confianza en el siervo, sino en Yahvé, Dios del universo. Dios le había prometido descendencia y lo cumplió, a pesar de las circunstancias adversas. De la misma manera, Abraham sabía que Dios iba a proveer mujer para su hijo, para conservar la descendencia. Él sabía que el Señor mandaría a su ángel delante preparando el camino, como lo hizo en el monte Moría. El siervo aceptó la misión y juró cumplirla. De inmediato se puso en camino. Génesis 24, versículos del 9 al 10.
Este era un viaje largo, pero él no perdió tiempo. Tan pronto como llegó, se puso en acción. Se dirigió directamente al lugar donde podía encontrarse con las mujeres del pueblo. Génesis 24, versículos del 11 al 12. El siervo estaba dispuesto a hacer todo lo humanamente posible por cumplir con su misión, pero él no puso la confianza en su intuición ni en sus propias fuerzas, sino que pidió la ayuda de Dios. Bueno, ya aquí terminamos este video. En el próximo entraremos a ver lo que hizo el siervo de Abraham para elegir la esposa de Isaac. Señor Dios Padre Todopoderoso, queremos imitar a Abraham, nuestro padre en la fe. Su fe fue muy grande y muy firme. Queremos creer todo lo que nos has revelado, Señor Dios nuestro, y todo lo que tu iglesia nos enseña. Ayúdanos, Señor, a rechazar las dudas de fe y los cuestionamientos a la verdad que tú nos has revelado. Danos una fe inquebrantable que nos ayude a no vacilar ante todas las informaciones que nos llegan y todas las situaciones que nos rodean. Queremos una fe fuerte y viva que nos haga actuar de acuerdo a ella a pesar de las dificultades que podamos encontrar en el camino. Danos una confianza plena en tus perfectos designios. Tú todo lo sabes, pero Señor, nosotros no sabemos nada. Queremos confiar en tus planes para nosotros y aceptarlos sin chistar. Y lo más difícil, Señor, ayúdanos a dejar el deseo de controlar las situaciones que dependen solo de ti y que confiemos en ti a ciegas como Abraham. Si tú nos llevas, ¿a qué temer, Señor? Amén. Dios te bendiga. Lo que está en la Biblia está allí porque Dios quiere que esté allí. Por lo tanto, Dios desea que nosotros conozcamos su palabra, la historia de salvación allí contenida, que es la más grande historia jamás contada. Hasta la próxima clase y estudien bastante, busquen en su Biblia, practiquen bastante. Dios los bendiga.